Hoy contamos con Pilar Mora Martínez, secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Género de UGT del País Valenciano, y con ella vamos a hablar de las movilizaciones de este pasado 8 de marzo del 2019. Pilar, ¿cuál es la valoración que se hace desde el sindicato de las movilizaciones, tanto de la huelga como de las manifestaciones y los piquetes? ¿Qué podemos decir? Pues bueno, que ha sido un éxito, es evidente, ¿no?, que ha sido un éxito total. Respecto a los paros, como sabes, la UGT y comisiones hemos convocado paros, al menos paros de 2 horas, y respecto a esos paros ha habido un éxito brutal, porque por una parte la administración en determinados sectores ha parado de manera, casi prácticamente el 100%, y por otra parte también al dar flexibilidad para que los sectores o incluso las empresas pudieran adaptar esas 2 horas a los horarios que mejor les venían, han facilitado los paros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la administración, tanto en educación como en sanidad, pues ha habido paro total, y también ha habido un seguimiento muy importante en otros sectores de la administración, como es la central, en la administración autonómica, en los ayuntamientos, donde han habido además paros y concentraciones a las 12 del mediodía, ¿no?, en las puertas de los ayuntamientos. Y bueno, en sectores como, por ejemplo, en la limpieza, ¿no?, dentro del sector servicios, la limpieza de hospitales, ha habido un seguimiento muy importante. El transporte, ¿no?, metro, en Renfe, en los núcleos urbanos también el transporte, en correos. Ha sido masivo y eso también ha ayudado al éxito de la huelga. Y si nos vamos también a otros sectores como es la industria, pues en las principales empresas y en los grandes polígonos industriales ha habido también un seguimiento muy importante. Solo por dar algunos nombres: la Ford, Danone, Campofrío, Greenmed. Y luego en el sector cerámico también las principales empresas del sector cerámico han tenido un seguimiento de porcentajes muy altos. Respecto a las manifestaciones, pues decir que han sido un éxito total, ¿no? Sí, el año pasado, el pasado 8 de marzo, fue un punto de inflexión con masivas manifestaciones en todas las ciudades de España. Este año en Valencia, por ejemplo, hemos duplicado. Somos la segunda ciudad del Estado con más número de manifestantes, pero además proporcionalmente hemos sido, proporcionalmente al número de habitantes, hemos sido la manifestación más masiva en todo el Estado español. Hemos duplicado, o más que duplicado, a la manifestación del año pasado, ¿no? Más de 200.000 personas, en Alicante 90.000 personas, en Castellón más de 20.000 personas, junto con Madrid y Barcelona cerca de 800.000 personas, ¿no? Es decir, han sido masivas. La gente ha salido a la calle ya cansada para decir que basta ya, ¿no?, que queremos igualdad de derechos, que las mujeres estamos hartas, y desde luego el trabajo no es el trabajo de un día. El 9 de marzo seguimos y seguimos todos los días, pero sí que es un día reivindicativo en el que mostrar que la ciudadanía está cansada y que la ciudadanía no va a parar hasta que consigamos esa igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y además creo que ha sido una muestra de fuerza, ¿no?, de todas aquellas personas y grupos políticos que decían que no tocaba o que igual no habíamos tocado techo ya. Con las movilizaciones hemos demostrado que no, que la gente está reivindicativa y que seguimos en la lucha. Y en ese sentido UGT lleva muchos años ya trabajando y peleando por la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Respecto a esa desigualdad, ¿cuáles serían las principales medidas que el sindicato demanda y cuáles son sus principales denuncias? Bueno, denuncias, empezando al contrario, ¿no?, por las denuncias, las que hacemos habitualmente. Desde luego la desigualdad es algo estructural, ¿no?, y además con el crecimiento económico de los últimos años, en lugar de reducirse esa desigualdad, ha habido un repunte de la misma, con lo cual quiere decir que no hay políticas, o las que hay no están funcionando. Tenemos brechas para acceder al mercado de trabajo brutales, con las tasas de actividad, de empleo, pero desde luego una vez que accedemos, las condiciones laborales son mucho peores las que sufrimos las mujeres. La precariedad tiene rostro de mujer. Solo por dar algunos datos que son bastante ilustrativos, los contratos a tiempo parcial, 3 de cada 4 son firmados por mujeres, pero además esto de manera involuntaria fundamentalmente. La mayoría por no encontrar un contrato a tiempo completo, y muchas de ellas porque se dedican a aquellas tareas que la sociedad nos encomienda a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que son las tareas de cuidados, ¿no? También todo esto lleva pues las interrupciones en la carrera profesional, ¿no?, interrupciones para dedicarse a cuidar, como decíamos. Los permisos de reducción de jornada o las excedencias, 9 de cada 10 son tomados por mujeres,
con lo cual estas interrupciones además suponen una merma en los derechos y en las prestaciones, tanto las presentes como las futuras, ¿no? Y todo ello lleva también, aparte del techo de cristal, el suelo pegajoso, la segmentación, ¿no?, de los trabajos más feminizados y masculinizados, dándosele menor valor a aquellos que están más feminizados y con lo cual menos salarios. Todo ello nos lleva a esa brecha brutal que es la brecha salarial, ¿no?, que en la Comunidad Valenciana está en torno al 22,5% y a nivel estatal en torno al 25%, una brecha salarial derivada fundamentalmente de todos esta problemática que te he dicho, pero fundamentalmente del trabajo a tiempo parcial e involuntario, y luego después por los complementos salariales, que son aquellos, es donde se esconden de verdad esas diferencias salariales. Y otro tema muy importante y otra de nuestras denuncias es la violencia de género que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no? A nivel, desde luego, a todos los niveles, violencia de género, violencia machista, con violaciones, con manadas y con maltratos, ¿no? Pero en el ámbito laboral también, pues, el acoso sexual y la violencia también que se sufren en el ámbito, ¿no?, de las empresas. Por todo ello, y volviendo a la primera parte que me hacías de la pregunta, que qué reivindicamos, bueno, la UGT venimos reivindicando hace tiempo muchas medidas, algunas de ellas se han conseguido gracias a nuestro empeño, ¿no?, y otras siguen pendientes. Seguimos reivindicando que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoja medidas que se propusieron en su día por parte de la UGT sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, que no se han recogido, y que tenga el presupuesto suficiente, ¿no?, para poder erradicar esta violencia que sufrimos las mujeres, que mayores recursos y mayor dotación para la Inspección de Trabajo, para que se pueda controlar y vigilar el cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las empresas, un fortalecimiento también de los servicios públicos, ¿no?, una red de servicios potente, pues, de atención a las personas mayores, a las personas dependientes y a la infancia, para que sea el Estado, junto con la sociedad, quien se ocupe de esas tareas de cuidados que decía anteriormente, que nos encomendaban a las mujeres. Una educación en igualdad, un sistema educativo, ¿no?, que no vaya cambiando según el gobierno de turno, sino que sea con una perspectiva de género, desde la coeducación, con una educación afectivo-sexual, con una educación en valores y bueno, una ley de igualdad salarial. Sí que es verdad que el Real Decreto Ley que se aprobó el día 7 de marzo, ¿no?, por parte del Gobierno, pero que estamos a la espera de que sea ratificado, ¿no?, dentro en 30 días, y veremos si es así o no, esperemos que sí, y recoge medidas respecto a la igualdad salarial, pero seguimos reivindicando una ley de igualdad salarial con criterios objetivos y no sexistas, ¿no?, para para conseguir esa equiparación salarial que sea efectiva, ¿no?, y eficaz. Y bueno, muchas más medidas, ¿no?, que por no extenderme, pero bueno, que son las principales y que seguimos reivindicando para esa igualdad. Has hecho referencia a empleos precarios que muchas veces tienen rostro de mujer, y de hecho hay colectivos altamente feminizados y altamente precarizados, ¿no?, el caso de las limpiadoras, por ejemplo, o de las cuidadoras, que muchas veces trabajan sin contrato y obviamente pues sin cotizar a la seguridad social. ¿Hay medidas concretas para trabajar por estos sectores? Claro, desde luego tenemos que trabajar principalmente con estos sectores que son, como decíamos, los que mayor precariedad sufren por estar más feminizados. Por un lado tenemos que hablar, que de eso no se habla, ¿no?, de ese trabajo que no es un trabajo remunerado y que por eso no está visibilizado, que tiene que ver con las tareas de cuidados y que fundamentalmente realizamos las mujeres, ¿no? Sería, si se valorara ese trabajo, una parte importante del Producto Interior Bruto, pero además, una vez que sí que hay empleos relacionados con ese tipo de trabajos, también están menos valorados que los trabajos que realizan los hombres, como decíamos, ¿no?, por poner un ejemplo, las camareras de piso, ¿no? Las camareras de piso están en una situación, gran parte de ellas muy precaria, porque son subcontratadas. Fíjate que si comparamos los salarios que cobran camareras de piso que están contratadas directamente por los hoteles, que son las menos, ¿no?, y las que están contratadas a través de una subcontrata, hay diferencias salariales de hasta 400
400 y 500 euros al mes. al mes. Y además tienen que hacer trabajo a destajo, ¿no? Porque cobran 2 euros por habitación y tienen que hacer un número de habitaciones al día, con lo cual tienen que alargar las jornadas de trabajo. Si están contratadas para una serie de horas, por ejemplo, para 6, acaban haciendo 8 y 10 horas. Es una precariedad total. La UGT venimos desde hace muchos años peleando y reivindicando, primero, que se les aplique el convenio del sector y no el convenio de la empresa para la que trabajan, ¿no? Porque es un convenio que regulariza todas esas condiciones y que es mejorable, pero que desde luego no tiene que ver con los convenios de las empresas. O las cuidadoras, ¿no? Muchas son informales, y se dedican a cuidar y después en el futuro no han cobrado por esos cuidados, pero en el futuro tampoco cobrarán ningún tipo de prestación, ¿no? ni tendrán pensiones cuando han estado trabajando toda su vida. Estamos reivindicando desde hace tiempo que España ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que únicamente demanda que las trabajadoras del hogar se les equipare los derechos al resto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque estas trabajadoras tienen situaciones laborales tan peregrinas, ¿no? O tan del siglo pasado, como que no cobran a lo mejor prestaciones por desempleo, o que no cobran prestaciones por incapacidad hasta que llevan un número de días de baja. En este sector además hay mucha economía sumergida, donde claro, aquí ya no hablamos de ningún tipo de condiciones porque ni siquiera están regularizadas, y si hablamos ya de las trabajadoras internas que trabajan en casas por 400, 500 euros sin tipo de contrato, pues son situaciones verdaderamente inhumanas. Y en este sentido vemos que muchas veces ser mujer es un lastre, ¿no? Porque ser mujer y joven a la hora de encontrar empleo, ser mujer inmigrante, en el caso de muchas trabajadoras que se dedican al cuidado en las casas y que pues tienen esta situación a la que tú hacías referencia, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues desde luego lo que se puede y lo que se debe hacer es, aquí no tiene que haber personas, ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda, seas joven, seas inmigrante. Hay que hacer políticas de integración, desde luego, políticas, por ejemplo, políticas activas de empleo más dirigidas a estos colectivos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Llamo colectivos, las mujeres somos la mitad de la población y sufrimos mayor precariedad, pero luego también estamos en determinados colectivos, por ser inmigrante, como decías, por ser joven, por ser lesbiana, ¿no? Todavía sufren mayores discriminaciones. Hay que hacer políticas de integración, políticas en las que no haya trabajadores de primera y de segunda, una educación también, como decía anteriormente, sirve para todo, ¿no? Para la igualdad de género, pero para la igualdad de las personas migrantes, para la igualdad de las personas lesbianas o trans, para cualquier colectivo, ¿no? Una educación en igualdad y desde luego políticas también activas de empleo, ya enfocado más pues para encontrar un trabajo, ¿no? En una situación de igualdad y de dignidad, políticas activas de empleo dirigidas concretamente a estos colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo en condiciones dignas. En los últimos meses hemos asistido con cierto miedo al surgimiento de movimientos de ultraderecha que cuestionan estas desigualdades con posturas machistas que ponen en tela de entredicho la violencia de género. O sea, ¿crees que podemos tener derechos en peligro? Y por otra parte, ¿qué recursos tenemos para frenar este surgimiento? Por supuesto que nuestros derechos están en peligro, tenemos que tenerlo muy claro porque hay derechos que ha costado mucho mantener, ya hemos perdido algunos derechos, ¿no? Con gobiernos del Partido Popular que son la derecha pura y dura, ¿no? Aunque hayan salido otros partidos nuevos de extrema derecha, hemos perdido derechos, tenemos que mantener y nuestros derechos están en peligro. Todo derecho que no avanza es un derecho que retrocede. Ahora, como decías, han surgido partidos de extrema derecha, ultraconservadores, está la organización Hazte Oír, el Vox, que además no tienen ninguna, no es que no tengan ninguna vergüenza ni ningún miedo, al contrario, enarbolan esa bandera del machismo con mucho orgullo, ¿no? Y son muy peligrosos, pero son peligrosos esos partidos y es peligrosa la derecha de toda la vida que se alía a estos partidos. Y aunque unos días antes del 8 de marzo han querido subirse al carro de la igualdad, ¿no? Y han intentado separarse de estas acciones, ¿no? Bueno, pues
como el autobús de Hazte Oír, o como Vox pidiendo en Andalucía listados de personas que trabajan en las unidades de violencia de género, ¿no? No sé, para hacer una caza de brujas seguramente. Y entonces, como se acercaba el 8 de marzo, han querido separarse, pero estas derechas tampoco nos engañan. Pablo Casado es un candidato a la presidencia del gobierno que culpa a las mujeres de la situación de empobrecimiento de los pensionistas y las pensionistas, ¿no? Y lo que hay que decirle a Pablo Casado es que si hubiera hecho políticas de igualdad con perspectiva de género, no nos culparía a las mujeres, porque nos culpa porque dice que debemos dedicarnos más a tener hijos y menos a abortarlos, ¿no? Lo que tienen que hacer es desde políticas que faciliten que a las mujeres podamos acceder al mercado de trabajo y no tengamos que quedarnos en casa a cuidar de nuestros hijos y nuestras hijas, y entonces las mujeres que quieran podrán tener hijos y las que no quieran tendrán todo el derecho del mundo a no tenerlos, no nos tienen que decir qué hacer con nuestras vidas. Pero además tenemos también otro partido que también es muy peligroso para los derechos de las mujeres, que es Ciudadanos, que nos saca un decálogo del feminismo liberal que poco tiene de feminismo y mucho tiene de liberal, pero extremo, ¿no? De extrema liberalidad, mercantilizando, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Con medidas como la legalización de la prostitución o de los vientres de alquiler, que ya están sancionados, ¿no? A nivel europeo, con lo cual hay mucho peligro. Por supuesto, tenemos que estar, ojo a visor y desde luego tenemos que salir a la calle y tenemos que salir el día 28 de abril a votar a cualquier partido de izquierdas que contenga en sus programas electorales políticas con perspectiva de género, políticas de género, y que desde luego supongan un avance para los derechos de las mujeres también, que no les damos carta blanca, que si salen vamos a estar vigilantes y vamos a estar reivindicando, pero lo que tenemos en garantía es que si sale un partido de derechas, ya sabemos, ¿no? Algunos qué políticas han ejercido y otros qué políticas van a ejercer, porque así lo dicen, ¿no? Y es muy peligroso para nuestros derechos. Es importante que el descontento de la calle y la fuerza de este día 8 se repita. Es importante que se repita en las urnas y que además eso no quita que vamos a seguir desde el ámbito feminista y desde el ámbito sindical, ¿no? De los sindicatos de clase como es la UGT, 9, 10, 11 de marzo y todos los días del año reivindicando, luchando y trabajando por conseguir esa igualdad. Y ya para acabar, UGT está celebrando este año sus 130 años de historia, 130 años en los cuales desde el principio luchó y peleó por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál sería el logro que a ti te gustaría destacar de esta lucha por la igualdad del sindicato? Un logro es muy difícil, porque tú lo has dicho, son 130 años. La UGT en sus estatutos fundacionales en 1888 ya reclamaba igualdad salarial para obreros y obreras, ¿no? O para obreros del mismo sexo, decía, ¿no? Los estatutos, que claro son del siglo, son de 1888. La UGT ha conseguido con su lucha muchos derechos, como decíamos antes, ¿no? Los derechos a veces parece que caen del cielo y no, han costado la vida también a muchas personas, por poner ejemplos que benefician igualmente a trabajadores y trabajadoras, pero los 30 días de vacaciones o las 8 horas de trabajo no se han conseguido solos. En estos 130 años hemos peleado mucho, hemos conseguido muchas cosas. La UGT está en las instituciones por ser un sindicato mayoritario y ahí hemos hecho muchas reivindicaciones en políticas activas de empleo, por ejemplo, en las mesas de diálogo social, dentro del sindicato. No hemos participado en País Valenciano en la elaboración de más de 200 planes de igualdad en las empresas, con lo cual logros son muchos respecto a la igualdad. Yo creo que hemos conseguido mucho con la introducción de cláusulas de igualdad en los convenios y en la negociación colectiva, pero para poder seguir, desde luego hay que erradicar la reforma laboral, por ejemplo, que nos coarta, ¿no? Y nos limita en esa negociación colectiva y que es una herramienta tan fundamental para conseguir derechos que hemos conseguido en la UGT y para seguir consiguiéndolos. Pues nos quedamos con esos 130 años de lucha y reivindicaciones y por muchos años más que vengan. Pilar Bona Martínez, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Maite.